como cada miércoles también le damos el protagonismo a los animales. ¿Sabía usted que el sobrepeso o la obesidad en su mascota podría llegar a tener graves afectaciones en su salud? Es por eso que nos acompaña un experto, él es Juan Carlos Builes. Bienvenido acá a Consejo de Redacción. Hola Margarita, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Juan Carlos, yo tengo unos datos para que iniciemos esta Sí. entrevista. Ya lo van a ver en pantalla. Se estima que 5 de cada 1000 perros y 3 de cada 1000 gatos tienen diabetes y que la mitad de las mascotas sufren de sobrepeso u obesidad. Margarita, tristemente es así. Tristemente vemos cómo cada vez estamos en la consulta con perros que tienen sobrepeso, creen que están súper bien, pero desafortunadamente es una enfermedad. El hecho de estar gorditos, el hecho de ser panzoncitos, como les dicen ellos, y que están rellenitos de amor, pues nos está generando que están permanentemente en un proceso inflamatorio y se inflaman en todas partes. Eso se llama metainflamación. Doctor, ¿pero qué factores llegan a contribuir a que una mascota llegue a subirse de peso hasta ese punto? Hay varios factores. El primero es la alimentación, o digamos la mala alimentación. El segundo es el sedentarismo. Hay muchos pacientes que están incluso ansiosos porque definitivamente no lo sacan a caminar como debería de ser. Y hay otros factores ya como tal metabólicos. Estas enfermedades metabólicas están asociadas, por ejemplo, a un hipotiroidismo, están asociadas a diabetes, están asociadas a enfermedades endocrinas que permanentemente estamos diagnosticando cada vez más. ¿Cómo llega a afectar ese sobrepeso a llevar a tener diabetes en los perros y en los gatos? Es importante entender que los procesos metabólicos y las enfermedades endocrinas están asociados a los pacientes gorditos. Cuando un paciente está gordito, tiene mucha grasa, esa grasa está constituida por unas células que se llaman adipocitos y los adipocitos tienen adipoquinas que son proinflamatorios y te inflaman el hígado, el riñón, el intestino, el páncreas, que es donde se produce la insulina. Entonces el proceso inflamatorio está asociado a gordito. Gordito, sinónimo de inflamación. ¿Y cómo darnos cuenta de eso cuando mi perro o mi gato tiene diabetes? Empezamos con diferentes etapas. Lo primero son pacientes que están gorditos, ya tienen predisposición a ser prediabéticos. Lo segundo es que empiezan a tomar más agua de lo normal, empiezan a orinar más de lo normal y quieren comer y no se sacian. Se llama polidipsia, polifagia y poliuria. Entonces empezamos a identificar algunos aspectos de la cotidianidad del paciente. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué papel juega la esterilización en el sobrepeso o la obesidad de las mascotas? Sí, hace parte de eso. Lo que pasa es que es importante identificar que hay muchos pacientes que se realiza la esterilización y si tengo unos adecuados manejos en la nutrición, adecuada salida y sobre todo el estilo de vida de ese paciente, pues no va a ser como tan complejo y se podría manejar. ¿El ejercicio también sirve en los animales? Total, el ejercicio es vital, el ejercicio, incluso yo siempre digo que son maestros de vida, muchas veces nos da pereza salir a caminar y muchas veces hay muchas personas ya que salen a caminar no por ellas, sino por la salud del paciente. Entonces cada vez es más importante salir a caminar. ¿Y existen razas de perros y gatos que sean más propensos a este tipo de situaciones? Sí, hay algunas razas, por ejemplo el Beagle es una raza que tiende a ser chonchito y entre Y eso más que son muy chonchitos. activos. Y son supuestamente activos, pero ya cuando llegan a esa primera 2, 3 añitos ya empiezan a ser como más chonchitos, empiezan a ser más gorditos y empiezan a tener un montón de problemas. Entonces empezamos a identificar que los Beagle tienen algunas características, pero definitivamente todos. ¿Y en los gatos cómo se hace el ejercicio? Más complejo todavía porque es que un gato como es el rey del mundo, entonces hacemos que jueguen, que brinquen, que hagan esto. Hay personas, por ejemplo, que invierten un montón de dinero en estos jueguitos. Como los parquecitos que le como en los hacen. parquecitos y el gato juega más con la cajita de huevos, con la cajita de cualquier cajita. Y juega cuando quiere, porque Y es que es juega más cuando independiente. quiera, exacto. Pero es importante empezar con eso. Ahora, importantísimo también tener en cuenta la alimentación porque en esa alimentación incluso hay bacterias obesógenas, hay bacterias en nuestro cuerpo que tienen la tendencia a producir gorditos, obesidad. ¿Cómo llegar a evitarlo o cómo llegar más bien a revertirlo quienes ya están en ese punto? Perfecto, ahí empezamos a identificar que hay diferentes líneas terapéuticas, empezamos a identificar desde la alimentación es clave y empezar a identificar mi paciente cómo es, individualizar ese paciente. Hay pacientes diabéticos que son locos rayados, ese es un poco más complejo,
Pacientes diabéticos que son un poco más tranquilos, de pronto es un poquito más manejable. Entonces es individualizar y empezar qué línea terapéutica y más que todo medicina preventiva. No empezar a poner insulina y a poner cualquier cantidad de medicamentos, sino que deberíamos empezar a pensar en medicina preventiva que es desde la casa. Y llama mucho la atención que hoy en día ya están incluso foros en donde se habla sobre este tema. Total. De hecho, mañana tenemos un foro que a nivel mundial, aquí en Colombia, orgullosamente paisa, tenemos uno de los foros mundiales en medicina bioreguladora de sistemas, donde son 650, 700 personas que están médicos veterinarios, que vamos a dictar unas conferencias sobre este tipo de temas. Todo se llama sinergia metabólica, todo ese metabolismo, cómo se está manejando y cómo deberíamos de enfocar a nuestro paciente desde el tipo de medicina bioreguladora. La diabetes, ¿qué puede llegar más allá en una mascota con la diabetes si no se atiende de manera correcta? Margarita, complicadísimo y qué bueno que lo hiciste, que me hiciste esa pregunta. La diabetes puede llegar a inflamar absolutamente todo el cuerpo y llegar a un punto donde hay neuroinflamación, donde el cerebro literalmente ya no empieza a funcionar y donde entonces empezamos a identificar que hay disfunción cognitiva senil y ya el paciente empieza a sufrir. Bueno, entonces ahí ya tenemos para que por favor se preocupen por sus mascotas. No solo es el hecho de darle alimentación, incluso comida del ser humano, porque sí, porque decimos que pesar, sino entender que ellos también tienen una alimentación adecuada y debemos seguirlas. Juan Carlos, mil gracias por estar acá en el Consejo de Redacción. No, Margarita, muchas gracias a ti por la invitación.